Mostralo, Sole, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Mostralo a aquella cámara, mirá, dónde vamos? a la cámara 2, que ahí está, ahí lo va a tomar. Ese es el libro que publicaron, ¿cuándo ya? Fines del año pasado. Fines del año pasado, Justo con antes del muchísimo verano. éxito en Aguilar. Bueno, la verdad, te quiero preguntar por dónde se formó Adrián Rabier, porque me sorprendió ver un posteo en un blog suyo del nuevo vocero del presidente, que además el presidente definía como un boludo. Otras épocas. En otras épocas, hace 2 años, ponele. Bueno. Y me sorprendió ver que defiende abiertamente a Pinochet, por ejemplo. El tipo Bueno, que mañana va a dar una conferencia de prensa por primera vez. A ver, lo que hace es seguir la lógica de Hayek, ¿no? Adrián Rabier, en la presentación que hizo ante la prensa, ante la sociedad, que no fue una conferencia, que él bien aclaró y leyó prácticamente todo, casi sin mirar a cámara, sin mirar a los colegas. Eso fue muy raro, porque sí es alguien que tiene alguna noción de comunicación y está notablemente más alfabetizado que el vocero anterior, ¿no? Adrián Rabier se licenció en Economía en la UBA, hizo una maestría en SEADE, en la Escuela Superior de Economía y algo de Empresas. Yo soy muy mala para las siglas, pero ese lugar La de los Venegas Lynch. era de los Venegas Lynch y hace unos años tuvieron que venderla porque de administración de empresas por ahí saben, pero de administración de SEADE era más difícil. Entonces hace unos años entró una empresa que tiene origen en Panamá, que sabe mucho de educación virtual y están apuntando a eso, ¿no? Bueno, hagamos una universidad moderna, no hace falta que la gente Veniendo venga. de diplomaturas de varios encuentros online y chau. Sí, por ahí muchos, pero online, como flexibilizar los requerimientos, ¿no? Entiendo, No entiendo. tan académico como lo conocemos. No parece ser un gran pergamino la SEADE. ¿Dónde más estudió? También estuvo, y esto es notable, hizo su doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos. El doctorado en Economía Austríaca, que es un gran logro, de Jesús Huerta de Soto. ¿Te acordás de ese teórico español de la escuela austríaca, a quien Milei fue a ver a un canal de tele cuando vino hace un año y algo? De Sí. visita a Argentina, el grito del profe, y estaba muy emocionado y Ay, rompió sí, en sí. una entrevista. Creo que sí, creo recordar esa emoción de... Estaba muy emocionado el presidente. De Milei. Vos decís que entonces Huerta de Soto fue el tutor. Fue el tutor de la tesis de doctorado de Adrián Rabier. Bueno, ya nos Eso vamos en haciendo el Madrid. personaje, ¿no? Claro, ahí tenés, además tenés redes, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me interesaba en el libro. Entender la lógica de las redes libertarias que son transnacionales. Vos tenés a alguien como Rabier, no es el caso excepcional, es alguien interesante, eso sí. Se formó en la UBA, fue a SEADE privado, de ahí fue a doctorarse a Madrid. Desde Madrid, Huerta de Soto lo recomendó como alguien que sabía mucho de economía aplicada, de economía austríaca, a la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué es la Marroquín? La primera universidad libertaria de Latinoamérica, que queda en Guatemala. Es un campus enorme, todo verde, es como si fuera un country, pero académico. Mirá. Que tiene la Alameda Montpellier, el no sé qué Mises. Es una topología súper interesante para entender de qué se trata. Y él ahí fue docente mucho tiempo y todavía está bastante vinculado. Hay muchos argentinos libertarios muy cercanos al palo liberal libertario, que en algún punto rodea al presidente desde lo académico o intelectual, si querés, laburando allá. De hecho, hay una especie de laboratorio que se dedica a analizar lo que pasa exclusivamente en la presidencia de Javier Milei. Wow. ¿Eso fondeado por quién? Bueno, depende qué, depende cuándo. La Marroquín existe desde los 70 Claro. y es el modelo de SEADE, digamos. Venegas Lynch, padre, Venegas Lynch, el prócer. El hijo, que es el padre. El hijo, que es el padre, y entiendo. que es el padre de Joaquín y de Berti. Exacto. ¿No? Él fue docente 2 años en la Marroquín, vio cómo se fundó, entendió los basics, digamos, y vino y creó la SEADE sobre ese modelo. La Marroquín sigue funcionando como universidad, lo consiguió Italia, hay muchos egresados de ahí dando vueltas por el mundo. No solamente libertario. Ahora, Sole, hemos laburado esto juntos. En general, estas usinas tienen sus padrinos, magnates que buscan que las ideas más retardatarias, más conservadoras en lo económico, prosperen y sean cada vez más escuchadas. Bueno, hay un grupo, están los hermanos Koch,
KOCH, que son norteamericanos. Uno de ellos fue uno de los fundadores del Partido Libertario en Norteamérica, fue candidato a vicepresidente sin mucho éxito, no llegó ni al 5% de los votos la fórmula, en el 70 y pico, 80. Me acuerdo de los Koch brothers. Sí, bueno, ellos todavía están muy presentes, ¿no?, en todo lo que es política libertaria. En algún momento fondearon mucho Atlas Network, que es esta gran organización paraguas, que lo que hace es como tender redes y puentes entre fundaciones de todo el mundo. Mira, ahí está la ficha de la fundación. Intercambiar recursos. Ahí está bueno, la ficha esto es Faro. de la Fundación Faro, que, bueno, acá ha recibido... Es más de entre casas, Faro. Sí, digamos la verdad, no es una cosa... Pero recibió 5 palos verdes puede de pasar. los magnates argentinos en un trimestre. El único trimestre del que conocemos un balance, ¿no? Estamos detrás del... pero no sabemos los nombres porque a ver si todavía infringimos la ley antilavado. Claro. Notable. Eso es hermoso. Es increíble. Increíble la respuesta del IGJ. Completamente increíble. Pero... Pero Faro está modelado en base a eso. Lo que pasa es que es distinto. Pero ahí está él, ahí está Ravier, ¿no? Sí, bueno, fue el director académico de Faro. Ahora hace un tiempito lo dejó para asumir este cargo nuevo. Claro, pero cuando asumió lo primero que hizo fue ir a dar esta conferencia junto con Milei. Lo que te quiero decir es, con Ravier nos vamos a encontrar a partir de mañana, cuando dé esta conferencia de prensa, con un canchero, sobrador, irritante como Adorni, o con un tipo algo más, aunque sea apenas algo más sofisticado. Yo creo que bastante más sofisticado y con mucha carga teórica y académica, ideológica en el sentido de ser un cuadro, ¿no? Es un cuadro libertario, Adrián Ravier, a diferencia de Adorni, que todavía no está muy claro qué era. Un aventurero, en principio. Ponele. Busca. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la definición de Carlos Pañi, que vos también la has comentado varias veces, lo de indigencia cognitiva, ¿no? Sí. Bueno, eso se puede ver un montón de cosas. Eso no lo vamos a encontrar en Ravier. Y en Ravier sí vamos a encontrar posiciones ultra, tipo Agustín Laje, así, antiaborto. No expresada, bueno, eso ya es como el sector más conservador, ¿no? Yo no creo que vaya a meterse en ese tipo de definiciones. Me parece que va a hablar pura y dura de la cuestión económica, de la cuestión económica ideológica. No estamos hablando de datos y nada más, estamos hablando de datos en un marco interpretativo, que es a eso a lo que se dedicó. Le toca una parada más difícil que Adorni, porque este es un gobierno que, si bien ahora parece haberse estabilizado en la caída, perdió muchos adherentes, ¿no? Sí, pero confía, yo no he hablado con él, he hablado con un montón de gente del mundo libertario y me interesa muchísimo entender dónde están parados, qué piensan, cómo se formaron, cómo llegan ahí y cuál es la expectativa en el mundo político actual. Entre esos interlocutores no estuvo él, lo aclaro por las dudas. A mí me parece que él confía en tener otras herramientas comunicacionales y que las tiene. Ahora, cómo eso se vende es otra cosa, ¿no? ¿Qué relación crees va a tener con la prensa? Porque la relación de Adorni con la prensa fue muy conflictiva, cuando era vocero y luego cuando fue jefe de gobierno. Bueno, por ahora sonrió, dijo que respeta mucho al periodismo, pero no cambió nada en la situación de los acreditados en Casa Rosada. Sigue rigiendo ese esquema hiper restrictivo que conocen y que comentan muy bien los colegas que están acreditados ahí, de puedes pasar por este pasillo, pero no puedes mirar para ahí porque te ponemos un papelito, no puedes preguntar esto. Sigue ahí modificada por decreto la normativa de acceso a la información pública. ¿No? Que, entre otras cosas, nos bloquea, por ejemplo, los nombres de quienes financian la Fundación Sí, Faro. o la cantidad de preguntas que puedes hacer, ¿no? Todos hacemos todo el tiempo. Yo lo hago un poco por deporte y porque hay cosas que me interesan puntualmente y hay que seguir preguntando y en algún punto recibís respuestas un poco raras, ¿no?, de esta administración. Entre esas usinas de pensamiento donde se formó Ravier, ¿identificás algún exponente que también valga la pena mirar para conocerlo? ¿Alguno de sus maestros, además de Huerta de Soto? Bueno, hay alguien que no fue su maestro, sino un colega suyo en la Marroquín, en esta Universidad de Guatemala, que es un argentino, el ex juez Ricardo Manuel Rojas, que en algún momento sonó como posible ministro de Justicia, era medio un blef. Lo que se decía es que él solo iba a aceptar otro cargo y no te lo blanqueaban, pero supuestamente iba a ser para la Corte Suprema si se lo ofrecían. Pero está radicado en Guatemala, trabaja en este observatorio de gobierno de Milei, es parte fundamental de la Marroquín y no es el único argentino. Hay una dinámica de formación y de intercambio, insisto con esto, las redes son transnacionales.
Entonces no hay un lugar y ahí se genera todo y ahí te lo van trayendo, sino que se construye en el ida y vuelta. Bueno, hay un ida y vuelta con Chile, permanente, ¿eh? Lo vemos en Faro. Hay un ida y vuelta con Guatemala, Perdón, lo vemos con España. lo vemos en el viceministro de Economía, en José Luis Daza. Sí. Un Bueno, hombre- ¿y te acordás que en el momento sonó como posible ministra, no recuerdo si de Educación, perdón, Eleonora Urrutia, No, no recuerdo. argentina-chilena, de Mendoza, Mirá, casada con un chileno, que está mucho acá y allá. Y ella también sonó. Entonces, la cuestión de las nacionalidades va por otro carril. claro, es como una derecha extraterritorial. Tiene... Hay una lógica, sí, porque, a ver, nadie se salva solo, dice un sector político, ¿no? Sí. Bueno, hay algo de eso. Si hay solamente un país que toma para sí las normativas, las ideas liberal-libertarias, a rajatabla, pero todo alrededor no, ¿a ese país le sirve? Para la lógica libertaria no. Entonces tiene sentido desde esa lógica, bueno, yo y el vecino, y el de más allá, fíjate si podemos ahí tener algún contacto. Bueno, y va creciendo y tienen paciencia. Bueno, cuando uno ve el mapa de Sudamérica, ve a Abelardo de la Espriela triunfante en Colombia, Keiko Fujimori en Perú. Ve gente como Cerimedo viajando por todos lados, donde Exactamente. Cerimedo viajó, fructificó algo. Es un técnico. La vez pasada, hace un mes y pico, el secretario general de la COB, de la Central Obrera Boliviana, me decía, y no le salía el nombre, me decía, un argentino que viene acá a asesorarlo a Paz, era Cerimedo. Sí, y su nombre sonó mucho durante la campaña. En Hubo Bolivia. polémica en Bolivia. En Bolivia, claro. Él estaba escaldado por eso, el dirigente en el medio del conflicto que tiene Paz, que dicho sea de paso, enfrentó una resistencia mucho más tenaz que la que enfrentó Milei acá, ¿no? Sí, tiene otros modos políticos en Sí. Bolivia, ¿no? El estallido tiene otras reglas, no es como acá. Sole, brevemente, ¿estas redes tienen más poder, más potencia ahora que Milei desplegó los recursos del Estado argentino? ¿Estamos siendo nosotros parte de la expansión de esta ultraderecha en la región? Yo creo que estamos siendo como un laboratorio de estas ideas liberal-libertarias, ¿no? Es la primera vez, realmente es la primera vez que un libertario o alguien que se declama libertario, porque hay que ver si tiene los pergaminos. Milei llegó con 45, 46 años a este universo de fundaciones, de think tanks, de universidades. Hay gente como Rabier que nació y se crió en ese mundo. Es completamente diferente, otra formación. Pero sí es cierto que hay algo de laboratorio en el cual participan todas las tribus, ¿no? Los liberales no son solamente de un tipo. Hay 500 internas, se quieren, se matan, lo que sea, pero entienden que tienen que ir unidos. Entonces están en eso, en lo local. Y en lo internacional están mirando con mucha atención.